¿Cómo se llama la parachá del día de hoy? Que además de eso es el inicio de un nuevo libro, ¿no? La parachá se llama Bemidbar. ¿Qué significa Bemidbar? Exacto. Hay alguna gente que piensa que Bemidbar significa números. No significa números, significa en el desierto. Y es todo lo que va a narrar el libro de números son algunos acontecimientos que pasaron al final de los 40 años en el desierto. Estamos leyendo en historia, está también en el libro de números, todo el recorrido por el desierto, ¿vale? Entonces, ¿por qué número se le dice? Por los dos censos que hay. El censo número 1 realizado con los que salieron de Egipto y murieron en el desierto. Y el censo número 2 con las personas que van a entrar a la tierra prometida, que es diferente. Exacto. O sea, en el libro de censo, en el libro de números encontramos dos censos. El número 1, la gente que salió de Egipto. El número 2, la gente que va a entrar a la tierra prometida 40 años después. El censo que se le hace a los levitas. Exactamente, que es un censo aparte. ¿Sí? Bueno, como ustedes se dan cuenta, la primera parachá de números está llena de números. Tiene cuentas y cuentas y cuentas. Señor. Es que yo estaba leyendo un poco sobre todo el censo, pero como tal no era un conteo, pues era más como una para estipularle cargos a cada uno, porque como tal un pueblo nunca era contado. Y es una... Cuando haya rey sobre ti, no le permitirás hacer censo, ni contar. Pero hubo un rey que lo hizo. David. Vamos a mirar. Primera de Crónicas 21. Sí, claro. Claro. Hay unas cosas que los sí reyes... se puede contar, pero hay unas condiciones para contar. Por ejemplo, el medio shekel es una condición. Eso, porque es una manera de contar no las personas, sino monedas. Dice que no contará a las personas, ¿por qué? Porque no sea que se ensoberbezca, porque usted el rico y el pobre ambos le dan medio cheque. Mientras si usted los cuenta, usted inmediatamente sabe, tipo Dani, en tal barrio hay gente que tiene más plata, en tal barrio está la gente pobre. Entonces aquí encargo más. Bueno, habría que mirar el político de turno cómo está, ¿sí o no? Entonces vamos a mirar rápidamente, porque pues no es mi tema, ¿sí o no? Pero me gusta el tema del censo en cuanto a David, que la Reina Valera comete como una contradicción. En una parte dice que él lo hizo motivado por Jehová, motivó el diablo. Entonces vamos a mirar eso. Primera de Crónicas, ¿cuál es, hombre? 21. Primera de Crónicas 21.1. Entonces, ser el rey de Israel no era hacer lo que usted quisiera. Para empezar, el rey de Israel tenía que ser puesto por ¿quién? Por el Eterno. O sea, cuando ellos nombraron Dios, cuando ellos nombraron rey, perdón, Saúl, ¿qué les colocaron? ¿Qué les dijo Dios? Les colocó un rey que a la larga resultó siendo ¿qué? Pues un mal para el pueblo y un mal para él mismo. La palabra Saúl, el nombre Saúl, ¿qué significa? Aquel que fue designado. O sea, él no tenía esa función. ¿Cuál era la función real de Saúl? Ahí hay un versículo que lo dice. Dice que él era profeta. ¿Sí lo recuerdan? Que dice que él llegó a una ciudad y que venía una compañía. ¿En qué momento todo él también empieza a profetizar? Porque esa era su función, profeta. Y terminó de rey. Y el profeta se dedicó a rey, terminó todo mal. Terminó suicidándose, sus hijos asesinados, sus cadáveres colgados en Filistea. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a Primera de Crónicas, ¿sí? Primera de Crónicas. 21. Primera de Crónicas 21.1. ¿Cómo dice? Dice que Satanás se puso en contra de Israel e incitó a David para hacer un censo en Israel. Listo. Ahora vamos a mirarlo en Segunda de Samuel 24.1. O sea, ahí dice Satanás incitó. Ahora vamos a ver 24.1. ¿Saben qué dijo? Segunda de Samuel 24.1. Segunda, sí. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese. Bueno, alto hasta ahí. ¿Se dieron cuenta de la contradicción? En un lado dice que fue Satanás el que lo impulsó. En otro lado dice que fue el Eterno el que llevó a David. Pregunta, ¿quién lo llevó a hacer el censo? El Eterno por medio de... Es decir, este pasaje es una de las claves para entender que el Eterno utiliza a Satanás, al diablo, al demonio, como ustedes lo quieran llamar, a su antojo. Y él simplemente cumple órdenes. Porque si Satanás actúa separado de Dios, entonces tenemos dos dioses. Uno que es Satanás y el otro que es Jehová, o como ustedes le quieran decir. ¿Vale? Entonces analícenlo y déjala hasta ahí, para que siga la casera para echar no cortar más. Pero ¿por qué en un lado dice Jehová y en el otro dice Satanás? En el hebreo está tal cual. O sea, si creen que de pronto es un error de traducción, no, está tal cual. Está Satán. O sea, el demonio.
¿Listo? Ojo, porque esa sí es la que la colocan como contradicción de la Biblia, si fue Jehová o si fue Satanás en el desierto. Ese es el nombre. Parachat. ¿De dónde a dónde va? Del 1.1 al 4.20. Números 1.1 al 4.20. ¿Cómo se llaman los hijos de Aarón que murieron incinerados? Los que murieron incinerados. ¿Y los que siguieron? Eleazar y Itamar. Nadab y Abiú, siempre si usted ve en los escritos, es muy difícil que se encuentre solamente un escrito donde esté Nadab. Siempre está. ¿Sí es así? ¿Cómo? O sea, como que eran siameses. Es los hijos de Nadab y Abiú. ¿Cómo empieza la parachat? Dice, Nada, ya dice, habló Hashem a Moshe en el desierto de Sinaí. Tenemos que entender que la Torah siempre da el lugar específico en el que se encuentra. ¿Sí? Hashem, Adonai lo pone acá. Adonai, no lo coloca como Yud-Hei Bajei. No lo sigue. Ok, eso quiere decir que le está hablando a un nivel. ¿Sí? Es diferente el nivel de Elohim, Adonai, a Yud-Hei Bajei. ¿Ok? Está hablando a otro nivel, a la manifestación de otro nivel. Habló Hashem a Moshe en el desierto de Sinai, en el Mizkan, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes, en el segundo. Repito, el día primero del mes segundo. Ahí no dice que sea febrero. ¿Así? No. Si no supiera eso, yo pensaría que es febrero. El día primero del mes segundo, en el segundo año, es decir, que ha transcurrido un año desde nuestra salida de Misraim, de Egipto, ¿cierto? Y ha ocurrido un año. ¿Qué cita hemos celebrado? Hemos celebrado Pesach, Juan, ¿cierto? Y hemos preparado en los 50 días que recibimos la fiesta de Shavuot, donde recibimos en el Sinai. Es decir, a él se le han dado los planos del Mizkan, del tabernáculo. Y mira lo que va a ocurrir. Habló Hashem a Moshe en el desierto de Sinai, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en Israel, diciendo: tomad el censo. Que si el Eterno ahí en ese, cuando dicen el tabernáculo de reunión el día primero, se le manifestó. Se manifestó. Cuando se manifiesta el Eterno, a ¿En Moshe, Shipurim? O sea, lo que tú me ¿Que estás dice que le diciendo, habló en el tabernáculo? que si O sea, que se manifestó. estaba Sí, adentro. sí, claro, claro. Pero no Ah, fue no, que eterno, estoy una pensando que manifestación de él. Sí, Que- por eso mismo, ¿Es escuchen, Adonai? escuchen y verán. ¿No es Hashem? Palabra de tabernáculo. La palabra de tabernáculo, hágale que existe encima. ¿Qué sale? Depende, el tabernáculo es diferente. Porque es reunión. Bueno, ustedes que han tomado largo curso del tabernáculo, ¿qué significa cuando aparece con ese nombre? Sí. Para todos. El tabernáculo en hebreo, espera, para todos, generalmente el tabernáculo es Mizkan. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Tienda de la cita. O Eh, reunión. Ok. Una cita. Entonces- Tienen una cita que se van a encontrar ahí. Correcto. Entonces, ahí él no se manifiesta, sino que él se manifiesta Como Adonai. no como Yuki Mahí, en un nivel más bajo. Exacto. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, sí. Lo que pasa es que yo había leído Sí, que has leído. que, digamos que ya en ese momento, en ese nivel, no es Moshe quien se acerca a la presencia del Eterno, sino que es, por decirlo así, que el Eterno se presenta en un nivel diferente porque ahora es él quien llega a un lugar. O sea, es que es un nivel bajo.
Sí, o sea, Sí. no es que el Eterno sea menor, sino que Él se manifiesta en una más baja. Sí, vamos a darle para no dañar los Ya hay oídos un punto de diferentes. encuentro. Pero Diferente, empezamos. sí. Tiene un punto de diferente. encuentro, porque antes cuando no Exacto. estaba el tabernáculo, pues se manifestaba en el Sinaí, en otra parte, y depende de la manifestación, pues va el nombre. Exacto, entonces, por partes. Akadosh Baruj Hu, nosotros veníamos de que Él nos hablara en el Sinai. En el Sinai se nos complica qué cosa, escucharlo, ¿cierto? Sentimos temor, temblor, terror, ¿cierto? En el Sinai. En ese momento Akadosh Baruj Hu dije, ahora me voy a manifestar a los hijos de Israel en otro estado y en otra posición. ¿En cuál? Él manda hacer, entre comillas, caja, ¿sí? O una habitación o una casa. ¿Sí? Acordemos que todo el universo está encerrado en qué letra. Bueno, no van a responder lo que ellos saben. La G. ¿Qué? ¿Qué? 8. El universo, ¿en qué letra está encerrado? La letra. En la Aleph no, porque arriba y abajo partió por. En el principio, ¿cuál es la forma delimitada de crear? ¿Cuál es la forma de la letra B? La segunda. La segunda. Esta. ¿Es la B? Esta es la B. El universo está encerrado en esto. Excelente. En el principio creó. O sea que antes, en el principio creó Dios los tierra. Es decir, primero hizo ¿qué? El principio. Un principio. Para poder meter ahí ¿qué? Los cielos y la tierra. Ese es el limitante de Akadosh Baruj Hu. Por eso la palabra dice, la escritura dice, que Yeshua es el principio de ¿qué? De todas las cosas. Cuando dice que Él es el principio de todas las cosas, el universo fue encerrado en la letra B. ¿Por qué? Porque B, para los que saben algo de hebreo, ¿qué significa la letra B? Casa. Casa. Mi presencia va a tener una ¿qué? Casa. ¿Cómo se llama la casa? El universo, incluyendo los 7 cielos. ¿Sí? Incluyendo los 7 cielos. Este universo tiene que ser contenido, porque él no puede irse hacia la... ¿Dónde está contenido? En este punto. Por eso, sí, este es el limitante de Akadosh Baruj Hu. Por eso la Torah empieza en el principio, con la letra ¿qué? Bet, y no con la letra Alef. Como dice, tiene que ver en la creación, porque aquí separó los cielos de la tierra. ¿Sí? Esta es la letra B. ¿Por qué? Porque él se limita en ese punto. Él no, el que ustedes ven, tiene un limitante. La gente dice que el infinito tiene un limitante. El infinito como tal es limitado. Claro. Porque ¿Cierto? si no, no sería ¿Por qué? infinito. Porque entre el 1 y el 2, ¿cierto? Escuchen bien, así funciona el universo. Entre el 1 y el 2, ¿cuánto hay? Infinito. ¿Cierto? Porque entre el 1 y el 2 hay infinitas décimas. 1.1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿hasta dónde? Hasta llegar, supuestamente, ¿qué? Al 2. Pero si usted lo hace en matemáticas, nunca llega al 2. Porque usted lo puede alargar las veces que quiera. 1.999999999 y no llega a 2. ¿Me saben entender? Como no llega al 2, Akadosh Baruj Hu colocó en una letra su limitante. Es decir, simplemente de resumen. Escúchenme. ¿Sí me hice entender? Sí. ¿Seguro? ¿Sí o no? Sí. Este es ¿qué? El limitante de Akadosh Baruj Hu, la letra B. El limitante de la letra de Akadosh Baruj Hu es la partícula N. N. ¿Por qué? Dice, en el principio, N. O sea que para hacer un N o existir un N, tuvo que crear ¿qué? El espacio. Porque eso se llama N. Pues dice, en la casa. Correcto, en el principio.
en el trabajo, en mi habitación, en el cielo. Tiene que haber un espacio. Dentro de él. Exacto. Él está ahí, él se contrae y crea el espacio en. ¿Sí? En ese en está el limitante que es la letra B. B significa que casa. El Mishkan, o sea, el tabernáculo, tiene diferentes acciones. Él funciona de acuerdo a la manifestación del Eterno, de acuerdo a la calidad del Eterno, de acuerdo a la altura del Eterno. Esto vendría a ser como, por ejemplo, si yo me pusiese un vestido muy fino y me pusiese, por ejemplo, unos zapatos viejos, no sale, ¿cierto? No combina. Queda mal arreglado para la puerta. El Eterno se manifiesta a Kadosh Baruj Hu en el libro de Badimbar, el libro de Números, en un nivel diferente a quién, a Moshe. Por eso en el texto no está la palabra Mishkan, porque la forma como él se manifiesta, ¿cierto? Es un vestido de acuerdo al vestido. Vuelvo y repito, ¿sí me hice entender? Él se manifiesta a la altura que el ser humano está dispuesto. Pero entonces, una pregunta. Sí. En números, la persona que se va a manifestar, se No. manifiesta de una manera más elevada, digo el por qué. No. Teniendo en cuenta lo que usted dice. No más Porque- elevado, no, al contrario, está bajando su nivel. Entonces ahora yo le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Nosotros sentimos la presentación. Yo le pregunto por qué si todas las cosas están consagradas al Eterno, Sí. todas las cosas dentro del tabernáculo, incluso el sacerdote es consagrado, incluso las vestiduras son consagradas, todo es consagrado para que tenga, de una u otra manera, el sacerdote medio pueda llegar a un nivel de conexión con el Eterno. Te entiendo. Cuando antes, Moshe no tenía vestiduras. Bueno, nunca estuvo, pero y tampoco se presentaba en cualquier lugar, y ese lugar pues no era consagrado. Bueno, te entiendo. ¿Y el Sinai, cómo lo determinarías? El Sinai es otro cuento aparte. Eso. Pero no solamente se Pero manifestó en el Sinai. No, pero tú me estás diciendo, ¿el Sinai es un mayor voltaje o un menor voltaje? No, es un Mayor. Es mayor. Es el mayor de toda la existencia de la humanidad. ¿Sí o no? La manifestación de Kadosh Baruj Hu en el Sinai es de las más altas, ¿sí?, que puede percibir el ser humano. Es decir, yo percibo algo en la medida que yo esté a la altura de ese algo. Vuelvo a colocar el vestido nuevo con los zapatos viejos, no con Linda. Que yo, por ejemplo, dame un segundo, que yo pueda percibir el agua untado de aceite. Por ejemplo, me eché aquí en el cuerpo aceite Johnson, por decir algo, aceite quemado, y me echan agua encima. ¿Cómo sería la percepción mía acerca del agua? Casi que nula, porque hay un aislamiento entre mi piel, porque ese aceite lo está haciendo. ¿Sí me entienden? Para poder percibir bien el agua, o sea, que yo sea como uno con el agua, que mis poros absorban esa agua, ¿qué tendría que hacer? Quitar ese aceite. ¿Cierto? ¿Sí me están entendiendo? Sí. Entonces, Kadosh Baruj Hu se manifiesta en el Mishkan, dime. Kadosh Baruj Hu se manifiesta en el Mishkan de acuerdo a la altura que tiene ¿quién? Moshe Rabbeinu. Yo puedo percibir al Creador en la medida de la percepción que yo tengo acerca de Él. ¿Sí? De Él. ¿Cuál es la percepción que yo tengo acerca de Él? El conocimiento es el que me hace que yo perciba acerca de Él. Si yo no tengo conocimiento, ni entendimiento, ni sabiduría, ni meditación, lo que percibo de Él, ¿qué es? Algo muy bajo. ¿Por qué? Porque yo estoy basándome en lo que yo creo, en lo que yo siento y en lo que yo pienso. Las visiones de Jeremías, de Isaías, de todos ellos, eran como la concepción que ellos tenían de Dios, o algo así. Pero ¿cuál era la concepción de Dios de ellos? Hasta el nivel que ellos llegaron. O sea, fue el Sí, nivel que Dios les pero mostró. ¿basada en qué? En el entendimiento.
basado en la meditación de la Torah. Por ejemplo, el libro de Ezequiel es mucho más denso que el de Isaías porque Ezequiel era un sacerdote. Es que cada rato vamos a hacer una campaña Así política. más de los profetas. Una campaña y política. Debemos mandar a enmarcar esas palabras. Y en este libro meditaréis, no dice que lo lea, no dice que lo memorice, no dice que lo escriba, dice que lo medite de día y de noche. Que lo medite de día y de noche. ¿Vale? Entonces, ellos, ¿cuál era su percepción? Basada en la Torah, en la meditación de la Torah. ¿Sí? No que es como usted lo llevan a cierta parte y le dan en el oído, no es que usted se va a caer en la bicicleta. ¿Qué tiene que ver eso con la meditación de la Torah? Absolutamente nada. Mero terrenal, mera greda. ¿Vale? Entonces estamos diciendo que Mishkan, en este punto, se manifiesta de qué forma? Al nivel de Moshe. Estamos hablando de los niveles de la meditación. Por eso la palabra no se encuentra, la palabra Mishkan, sino se encuentra la palabra Moed. Es otro nivel de meditación, otro nivel de encuentro con Akadosh Baruj Hu, otro nivel de percepción de Akadosh Baruj Hu. Diferente. ¿Sí? Dice. ¿Qué versículo es? Uno, bueno. Uno. Dice, 2. Viene algo que es hermoso y misterioso. Dice, tomad el censo. Tomad el censo. ¿Cierto? De toda la congregación de los hijos de Israel, no del mundo ni de los extranjeros. Tomad el censo de la congregación de los hijos de Israel. ¿Por quién? Por sus familias. Por las casas de sus padres, por la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Y hay dos cosas que, pues obviamente para año tras año uno aprende muchísimo. ¿Sí? Gracias al Creador. Y dice, y este año paré en la cuestión, por sus nombres. Por sus nombres. ¿Ahí dice por sus nombres? Sí. Sí, por sus nombres. Moshe, Aarón, sus nombres eran de origen, Bueno, lo que te Moisés es un poquito... es mitimit, Sí, bueno, mitimit. Mo, y con la letra china al final. El Mo, que es un dios egipcio, y el Che, que es un algo meramente de nosotros. Pero si usted mira en Crónicas y mira los diferentes libros, los nombres todos eran como hebreos. Su estructura fonética hebrea. De ahí a que el Eterno, ¿cierto?, nos lleve muchas veces a cambiarnos qué cosa, el nombre. Porque pues un israelita llamándose Michael es como decir que un tolteca se llama Juanito. Les presenta el tolteca Juanito. No. Sí. Los nombres que se utilizan en Egipto son de nuestra cultura. Porque algo que conserva la cultura, ¿qué son? Los nombres. Porque los nombres van pegados a qué cosa. A la identidad. ¿Y qué más? A la la energía. ¿Y función. qué más? Y al idioma. O sea que ahí tenemos dos cosas: nombres e idioma. Si tengo nombre e idioma, estoy ya bastante avanzado. Por eso nos toca ver aquí hebreo. Porque las escrituras fueron escritas ¿en qué? Una pregunta En hebreo. con base a algo que vi en la Torah de Ben. ¿Es con base a los nombres o al apellido? No a los nombres. Porque Eso si... es el apellido, eso es mi sefardí. No, pero lo digo porque si tiene madre de Neftalí y yo soy hombre de la tribu de Saulón, Es que dice nombre. ¿a qué familia pertenece? ¿Me hago entender? No, bueno, no. O sea, ¿qué tribu No. pertenece? Sí, Que yo tiene una tengo madre. Si tiene una Si usted tiene un madre hijo que con es su neftalita. esposa, su esposa es de la tribu de Neftalí y usted es de la tribu de Dan, ¿sepa a qué tribu pertenece? Cuando se haga una repartición de tierra, él debe estar censado para alguna tribu. Por eso digo que si es nombre o apellido, sí, Es la del padre.
Pienso yo. O sea, sería la tribu de Dan. Sí. Pero ¿por qué? O sea, su herencia sería de la tribu de Dan. Sí, porque la herencia de la tribu de Dan viene por los hombres. O sea, las tribus se le dan por el hombre. Entonces la herencia viene de usted y se la pasa a un hombre que soy yo. Sí. Entonces viene por la tribu de Dan. Pues la verdad no entendí la pregunta, pero gracias por contestar. No, hombre. Masticador. Yo no, hombre, listo, hombre. No, en el Bueno, Pochamama, ¿qué? en fin, en nuestra nación en Israel conserva qué cosa, los nombres, y conserva, si conserva el nombre, conserva qué cosa, el idioma. Si conserva el nombre y conserva el idioma, nos faltan unas cositas, ¿cierto? ¿Cuál es lo que nos faltaría dentro de las tantas? ¿Cuál sería el paso de que tenemos los nombres, tenemos el idioma? ¿Cuál sería? La cultura. Bueno, tenemos parte de la La cultura, cultura estamos siempre asimilados además. Volver a nuestra ¿Cierto? tierra. Estamos tan asimilados que pues, la gente está, hay muchos israelitas que están celebrando Navidad. No tiene nada que ver uno con otro. ¿Qué? No, ¿volver? ¿A Bueno, Israel? sí, ¿qué nos falta? ¿Qué hay un gancho que le acabo de utiliza para jalarnos duramente? Hoy El calendario. será principio de meses. Entonces, ¿qué hace? Modifica el calendario. Por eso le dice a Moshe, hoy o será ¿qué? Principio de meses. Por eso dice aquí, por eso empieza aquí el ¿qué? El día primero de la semana. Ah, ¿de acuerdo a quién? Al nuevo calendario que nos han dado. Entonces, eso, cambio de calendario hace que, por ejemplo, nuestro año nuevo, pues no sea el 31. Y eso nos hace alejarnos de qué? De la cultura. Porque nosotros estamos volviendo a un libro que es ¿qué? Cultural. Como tenemos que volver a un libro que es cultural, tenemos que meternos en dónde? En todos los fenómenos culturales. Por eso nos toca ver qué? Historia, geografía, nos toca ver qué? Idiomas, y nos toca ver el libro principal, la Torah, que es la constitución de nosotros. ¿Estamos? Sí. Vale. Entonces, continuamos en la parachá. Bueno, dice, estaba una pregunta que me gustó porque dice, por los nombres, dice, por los nombres, la cuenta de los nombres. Todos los varones por sus cabezas, de 20 años, solamente de 20 años arriba. ¿Por qué 20 años? ¿Eran los propicios para qué? Para la guerra. Todos los que pueden salir a la guerra fuera de Israel. Léelo como... De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Pueden salir a la guerra no en cualquier parte. Pueden salir a la guerra no con, tampoco. Los que pueden salir a la guerra ¿en dónde? Israel. En Israel. En Israel. Solamente en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de las casas de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Tararín, Tantín, ¿cierto? Manasés, Gamaliel, Pedasur, Benjamín, Abidán, terminaciones en Oni, en Min, en An, en Dan, en Den, que todas son exclusivamente de nuestra nación. Porque nuestros nombres tienen ¿qué? Función. Y las funciones son un cuerpo, y el cuerpo es Israel. Cada cuerpo, cada nombre está puesto en dónde, en su función. Yo traje un nombre, ¿me van a entender? Y yo tengo al original que volver al original de mi nombre. Eso lo saben, ¿cierto? Ya vieron la resurrección de los muertos. Ahí me van a dar un nombre cuando sea resucitado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a cumplir otra función. Por eso Yeshua se dejará de llamar ¿cómo? Yeshua. No más se llamará Yeshua. Porque es otro nivel y es otra función. Ya no necesita hacer esa función de Salvador. Correcto. Ya para que más Debe salga. aniquilar. Bueno, ¿quedó claro hasta ahí? Sí. La cuestión de los nombres. Bueno, quedamos. Para que les digamos otra cosita. 17. Tomaron pues Moshe y Aarón a esos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo del nuevo calendario, de nuestro calendario. Y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba, como Hashem le había mandado a Moshe, los contó en el desierto de Sinaí.
de los hijos de Israel, primogénito de Israel, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Y quería que viéramos algo, en este pasaje, tú, entre el 1 y el 4, busca la palabra Nadab y Abiú, o ahí en la aplicación, solamente entre el 1 y el 4, Capítulo 1. y 4, de Badimar, Busca la palabra. Nabat y Abiú. 3:4 Cuéntanos. o 3:2 también. Sí. Dice, y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. ¿Dónde estás? Números 3:2. Dice, y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, y Abiú, Eleazar e Itamar. Luego, Primogénito, ¿no? Lo establece como primogénito. Dice, 3, estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes que ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú, ¿sí? Y yo quiero que miremos esta línea. En el 4:4, en el 3:4, mira cómo están separados el nombre Nadab y Abiú. Es un poco complejo. ¿En qué sentido? ¿Entre las letras o...? Sí, la separación que hay entre Nadab y Abiú. O sea, vuelvo y repito, o sea, Nadab y Abiú, las letras de Nadab o la No. separación entre Nadab y Abiú. Eso, Ahí. tal cual. Y vamos a ¿En ver hebreo, algo sí? hermoso. Sí, en el hebreo vamos a ver algo hermoso ahí. Pues en esta no están separadas. ¿Están unidas? ¿Qué tienen? Espera un segundo. ¿Qué hace el I? Nadab y Abiú. Entonces aquí está diferente división. Yo creo que aquí está diferente y se hace una definición del ciclo. 3, 4. Aquí. Ponlo. ¿Este? No. ¿Eso fue una vez? ¿Cómo? ¿Qué hay en la mitad entre los nombres? Hijo. Yo creo que este está dividido como raro acá. ¿Qué es raro? Y si miren la M, 3, 4, sí, va a ser mejor. Esta es mejor. ¿Hay unos espacios ahí en blanco, Sergio? No, en esta no. ¿No? No. Es Entonces, que está. Es que uno no encuentra como tal la I solita. Si no me encuentra. Está pegada en Abiú. Se puede decir. Pegada a, Abiú. o sea, está Nadab, hay un espacio en blanco y un I pegado a Abiú. Es que no veo una I, veo es una baula. No, es que no porque esto es de computadora. Se nota más en el detalle que está diciendo. Ah, ya. Porque es un detalle de. Bueno, sector. prosigamos y vamos a encontrar algo hermoso ahí. Sigamos. Dice, Aquí sí, es que ya estaba dividido, ¿no? estos son los descendientes de Aarón y de Moshe. En el día que Hashem habló a Moshe en el monte Sinai, oiga bien, en el monte Sinai, Juanpito. Esos son los descendientes de Aarón y de Moshe en el día que Hashem habló a Moshe, no en el tabernáculo, sino en el monte Sinai. Pero aquí no encontré nada de Abiú, o sea, encontré el texto, pero no lo veo dividido. O sea, ¿qué es lo que usted quiere El I, ¿qué hay entre los dos? Entre los dos nombres, Nadab y Abiú, ¿qué si hay hay? un espacio o algo. Hay un espacio. No hay ninguna letra en nada. No, dice tal cual, nada de Abiú. Esa vez lo separa. Sí. Ok. O sea, nada, espacio, B, Abiú. Eso es lo que dice. ¿Y esa vez qué significa? I. Y, bueno, ahora yo quiero que a lo mejor busque una concordancia en otro lado donde estén unidos los dos. Nadab y Abiú si encuentran la misma vez. Levítico 10. ¿Esta palabra? Bueno, continúa aquí nosotros. Dícese. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Hashem cuando ofrecieron fuego extraño delante del Eterno en el desierto de Sinai y no tuvieron hijos. Aquí no está la I. ¿Qué significa? Murió Navarro. Discúlpeme. ¿Qué significa que ofrecieron fuego extraño? Bueno, acordémonos que cuando se le dan las normas del Mizkan a Moshe, dentro de las cosas es que se ofrece un incienso, está el altar del incienso. En ese incienso se ofrece un incienso de acuerdo a unas especificaciones. Sí, ya lo están buscando, pilotos. Entonces, ellos,
¿de qué está compuesto? ¿Sí? Ya te digo de qué está compuesto. Entonces hay dos posiciones. Una, de acuerdo a la redacción del texto, si Nadab, Abiú, perdón, ¿cómo mío? Jessica, ha sido 30, por favor. ¿30 qué? ¿31? Bueno, me escuchan los dos. Dice del altar. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. ¿Pero de qué está compuesto el incienso? ¿Qué lleva? ¿Carbón? ¿Hojas? ¿Qué lleva el incienso? Acá está. Es decir, mientras que encuentra la composición del incienso. El incienso tenía una fórmula química. Esa fórmula química no se podía variar. Esa es una posición que Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ofrecieron o se les metió en la cabeza que podían ofrecer otro tipo de incienso. Por eso dice fuego extraño. Esa es una posición. La otra posición es que ellos estaban borrachos. De acuerdo al contexto, ¿sí? Si tú miras 3 versículos arriba, dice que lo de la borrachera y que el sacerdote no se emborrachará y qué tal. Y abajo dice pues que ellos cometieron eso, que fueron quemados. Y entonces hay otra posición que puede decir que ellos estaban ¿qué? Borrachos. Y hay otra posición que dice que ellos tal vez lo hicieron a un dios extraño, a un dios de Egipto. Esa es otra posición. Pero el incienso tenía esa composición. Bueno, he visto 3 y todas las 3 están igual. Nadab de Abiú, con la misma vocales y todo. Vea cómo está aquí, en la más suave. Ahí no está la I. Dice 34, 34. Dijo además el Eterno a Moshe: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y ¿Qué es lo que lleva? Especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, sí, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Es decir, eso lo hacía también un perfumador, no lo hacía cualquiera. Se cree que Nadab y Abiú hayan hecho su propio chorizo. Lo que pasa es que en la Masúa tuvieron un error, pero en el español. Sí. Colocaron Nadabi, pero porque le faltó el espacio entre Nadab y. Listo. Pero en el hebreo de la Masúa tampoco está. Pero ¿cuántos Nadab y Abiú hay? Por favor. Creo que En vimos la como concordancia sí, hay como seguidos pegados. que diga Nadab y Abiú con sí, la I. sí. ¿Cierto? Hay 1, 2, 3, 4, Dile ahí en el buscador. 4. Listo. Ya vieron 3. Puedo casi no jurarlo, pero darle mi palabra que en una de los 4 hay una separación que es diferente. ¿Pero en crónicas? No sé si pues. Pues sí. En la de la Torah no está dividido ¿Cómo diferente. buscarlo? Vamos a hacerles todo. ¿Saben cuál lo vio usted o qué edición vio usted raro? No, Que no... hay 3 palabras en hebreo que no determina la letra el I. ¿Me entiendes? Y ¿Cómo tiene que un el sentido. B? ¿Cómo? El B sí, y en todos lados está el B. No es B. Son 3 palabras en hebreo. Busquen las ¿Palabras o palabras. letras? Letras. Y están apilluscadas. ¿Vale? ¿Qué va a hacer? Y están, Sergio. Y están Nadab, Abiú, en la mitad de 3 palabras hebreas, ¿cierto? Y hay un espacio grande. Y está en la Torah. Sí, Pero sé que Torah la vio. Eh, ¿En qué versión? Porque en esta de acá no. Ya las miré los 3. ¿En la de computador o en la Pero de las 3 tienen que tener una letra diferente. Míralo bien, o una de curillas, o una punto, una coma. Porque a la hora de cantarlo, a la hora de hablarlo, se hace una extensión. En esto 28. Bueno, uno continúo no se mientras parece tú una buscas eso. coma. ¿Cómo? En esto 28 uno no se parece una Ese, coma. Ese. Es la única que yo veo que está, que la I no aparece. En esto 28 1. Y el número es 2660. ¿Y a dónde nacieron? ¿Nabab? Espera. En el 2661 están iguales. 28. 28.1. Sí. ¿Por qué? Porque a la hora de entonarlo, a la hora de hablarlo, es la única parte donde se hace una pausa. De resto, nada y se lee seguido, como decir Nelson Orlando, como decir Juan Camilo.
como decir Carlos Alberto. Pero en esa parte se hace una pausa. Y se hace una pausa diciéndoles que ellos dos van a ser separados. Por eso usted ve el texto cada rato, nada y aviú, nada y aviú, nada y aviú, nada y aviú. Como en una forma premonitoria que iban a morir. Por eso aparece esa letra en la mitad. ¿Sí? Que ellos iban a ser separados. Y a la hora de funciona tal cual. Bueno, continúan aquí los chicos. Dice, pero Nadab y Abiú murieron delante del Eterno cuando ofrecieron fuego extraño delante de Hashem en el desierto de Sinai y no tuvieron ni de Eleazar y Tamar. Ya encontré algo en las entonaciones, ¿no? Es eso que usted dice. La entonación del 2861 indica alargarse. Pero la entonación. Bueno, o sea, pues dice nada y Abiú, pero si lo leyéramos con la entonación, diría algo así como nada. O sea, alargándose, nada. Pero mejor usar con minúsculo. Pero esa es la gracia. Pero eso es como, o sea, no son tres letras, son las tres vocales. Pero no, yo me encontré con tres letras que pueden formar una nota musical. Sí, pues, si hay una que esa no es, esa es muy extraña encontrarla. Las indicaciones eran como muy difíciles. Es como un rayito. Es bien detalle. Entonces, y no anota la concordancia. redondee la idea. Mío. Redondee la idea. O sea, explícanos. En Éxodo, ¿Cuál sería? ¿Qué podríamos entender de esa nota? Porque expliquémonos a nosotros mismos que acordémonos que la Torah es cantado. Y cuando usted canta, ¿cierto? No es lo mismo decirle hola mi amor, para decirle hola mi amor. No es lo mismo. La Torah funciona lo mismo. Porque es un libro como cantado. Porque la Torah fue como entregada como cantada. Por eso existe eso. Eso es que dice esa cosita que ha dicho. Eso es misterioso. Pero eso es lo que hace la diferencia. Eso no se encuentra en ninguna Biblia, salvo que usted lo mira microscópicamente, pero lo encontró. Casi ni de hecho ni estaba mirando eso. Porque creo que a las 8 de la mañana estoy jugando. O sea, por lo general, yo no sé este símbolo de pronunciación cómo se haga. Es normal. Pero el alargado sí lo conozco. El símbolo que hay en la mitad denota, porque ustedes que Nadab y Abiú parece que fueran siameses, que van por un solo lado, en los textos no es coincidencia que usted encuentre Nadab y Abiú, Nadab y Abiú, y ahí no aparece Nadab, Abiú. No, ¿y sabe qué colocan aquí en la traducción? Colocan Nadab entre paréntesis, o sea, entre... ¿ese símbolo cómo se llama? Guiones. Entre guión, colocan Nadab, coma Abiú. O sea, pero el escritor colocó entre guión, Nadab, coma Abiú. O sea, si hay algo raro ahí. Y lo va a decir que ese es el raro. El raro es, por eso coloca la coma. O sea, lo que está haciendo es Nadab y haciendo una pausa en los normales. Aquí lo alarga, Nadab, Abiú. Cambio con Cambia. ¿Y sabe por qué cambia? Porque cambia el orden de quién? De los primogénitos. Lee los textos anteriores a esa alargue. ¿De qué tratan? De cocinado. El aceite para las luminarias. ¿Y hay qué más? ¿Cómo hay consagración de los primogénitos? El altar exterior. O adelante de eso. Adelante es lo que sí está lo de los primogénitos. El efod, el Heshvan, el Urim Tunim. La consagración ritual de los sacerdotes. Capítulo 29. Eso. Entonces empieza otra cuestión con qué? Con la consagración de los primogénitos, porque la consagración de los primogénitos, ¿quién tenía que llevarlo encima? Todo lo consagrado, ¿qué? Todo lo que rompiera matriz es ¿qué? Mío. Pero se ha reemplazado por quién? Pues bueno, por sacrificio, pues. Pero traído a quién? A un sacerdote. Él era el que hacía la parafernalia para que se produciera esa transmutación, porque él mató, porque el Dios de nosotros mató, ¿cierto? ¿A quién? A los primogénitos de los egipcios. ¿O quién los mandó matar? El Eterno, ¿no? ¿O algún algo así? No, el Eterno. El Eterno los mandó matar a todos. Y colocó un pacto, ¿cierto? La sangre en los dinteles y nuestra nación, los primogénitos de nuestra nación fueron salvos. Desde ahí se toma que esa transposición, el hecho de no matarlos, tiene que haber un ¿qué? Un sustituto. Ese sustituto, ¿quién lo ejercía? Ay, papitos. Los animales.
La consagración. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? Entonces cambia. Por eso, desde antes, ¿quién servirá al menor? ¿Por qué? Porque el mayor en sí en sus derechos, ¿a quién? Al menor. Porque el primer hombre es ¿de dónde? De la tierra. El segundo ¿de dónde es? De los cielos. Porque el primero ¿qué es? Lo animal. Luego ¿qué cosa? ¿Sí? Sencillo. Porque, por ejemplo, cuando se dice el primogénito, no se dice la primogénita. ¿Qué pasa en las 12 tribus si el primogénito no hubiera sido un hombre, sino una mujer? ¿Qué pasaría si cuando llega el ángel en la noche que mató a los egipcios, Sí. la primogénita, no, el primogénito no hubiera sido un hombre, sino una mujer? Siempre me ha causado mucha curiosidad ver cómo se ha relegado siempre a las mujeres en el tema de las Sagradas Escrituras. Y de ahí me viene que fueron como los hombres, que no fue... Yo no creo que ni siquiera la relegó, yo creo que la salvó porque mató a los hombres, no a las mujeres. Pero ahí en esa. Pero me pregunto si... En todas, no sé. Pero Porque me los que ganan la guerra son varones, no mujeres. Sí, esa vez. No, sí. Pero solamente ahorita el ejército de Israel en los últimos tiempos ha traído mujeres al ejército. y acá en Colombia también hay sí, mujeres que... bueno, y digámoslo así, al contrario, lo único que salvaguarda la vida en este es decir de las primogénitas, y también hubieran creído un poco en mujeres. No, mató a los hombres. Pero siempre, por ejemplo, las mujeres no podían entrar al templo, no pueden ser sacerdotes todavía en nuestros días, no tienen un papel protagónico. Y protagónico, al contrario, nuestras matriarcas son protagónicas. Lo que pasa es que los ejercicios que se vean, sean cual fuere, dentro de la estructura, dentro del sacerdocio, ¿cierto? No le quita, la cuestión de nosotros no es quién es más o quién es menos relevante. La cuestión de nosotros es funcionabilidad. ¿Estamos? ¿Vamos? Vale. Dice, Nadab y Abiú. Entonces Nadab y Abiú van como siameses y en un punto son separados. Acá alguno demuestra que ahí entonces la primogenitura tiene otro traslado. Desde antes ya se trataba como con la imposición de manos, ¿cierto? Por eso que decían, cruzaban las manos, ¿cierto? ¿Para qué? Ceder la primogenitura. ¿Estamos? Listo. Sigamos. Vamos a leer. ¿Qué pasó con la de Espérame. Bueno, ¿leyeron lo del shekel? ¿Medio shekel? ¿No? ¿Cómo deben ser contados? ¿Por qué no contó las cabezas? Porque lo estratificaría, ¿no? En cambio, dar todos medio cheques porque todos valen lo mismo. No es lo mismo que se digamos, no, hay tantas personas de estrato 5, de estrato 4. Y mira que eso vale lo mismo, mira que el medio cheque no tiene valor. O sea, en sí que está midiendo cada valor no es el valor. No es, bueno, pero utilizaban para... O sea, usted dice que no vale nada porque se lo está tomando en función de las monedas de hoy. O sea, si yo guardo una moneda de 50 por la mitad no vale nada. Pero como esas eran de metales, ese metal tiene un valor. O sea, el metal, ay, este metal no vale nada porque lo partieron por la mitad. Sí, yo te Se utilizaba para comprar los corbanos que se iban a hacer durante todo el año. Y se utilizaba la moneda completa, imagino yo, no media moneda. Ahí no hay diferencia. Uy, no sé. Yo creo que las medias, ¿no? Pues yo No, ¿cómo moneda, comprar? para comercializar ¿Por a el uno mes? no le van a recibir media moneda. No, porque es que lo que vale no es la moneda, es el metal. El peso del metal. Es el metal. No, Dice- no, Si usan No, medias no es completas. la moneda como tal. ¿Es Bueno. el metal? Es el metal. Quedó claro, miren, esos detallitos como los que dice Sergio, es lo que nos hace diferentes a nosotros los demás. Porque es difícil que alguien se ponga a leer un... Necesita que su merced encontró. Como una especie de rayito. Bueno,
Esos detallitos son lo que nosotros tenemos que mirar, porque es que esos detallitos que nosotros nos cogemos, y esos detallitos que le damos ventaja a los demás. ¿Sí? Si no nos cogemos de detallitos chiquitos que los otros no perciben, pues quedamos igual que los otros, tirando para el techo. No. Nos toca mirar bien profundo, hilar bien delgadito, bien finito. ¿Para qué? Para que nosotros podamos realmente entender la luz de la Torah. Que la Torah es así, la Torah viene con cositas como esas, y es que él se está esforzando en encontrarla. Vale, sigamos entonces y terminamos. 4. Pero eso es muy raro encontrarlo, menos a mitad de palabra. No sé, es raro. Sí, es que es rarísimo. Es que ahí está haciendo la ruptura. La ruptura es que Nadab y Abiú místicamente tienen nombre. Más de un favor, buscan el significado del nombre de Nadab y Abiú. Vamos a terminar con eso. El de Abiú significa. Nadab. No, el de Abiú es que sale del H1 y no es que padre. Adorador de Dios, Abiú, hijo de Aarón, ¿sabes? Pero el de Nadab, liberal. ¿Cómo? Liberal, dice Nadab, es liberal. ¿De quién? El de Nadab. El de Nadab, liberal. Correcto. ¿Y el de Abiú? Sale aquí, dice padre. Ab. Sí, Abiú dice padre, mire. No, debe ser de el padre. Porque Ab es la partícula padre y el hijo debe ser de él. Él, ella o ellos. ¿Qué cosa? O sea, a él, aquel, aquella, O sea, este. del padre. Del padre. Del padre debe ser ¿quién? Abiú. Abiú. Y Nadab. Liberal. 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 Sí, liberal. También su raíz primaria es impeler, impulsar. Entonces, Nadab, ¿qué significa? ¿Y Abiú qué significa? Liberal. Nadab, liberal. Abiú, del padre. ¿Cierto? Realmente ese nombre liberal no es positivo. Es como aquel que se. Sí. Sigamos, entonces vamos a leer para terminar 3, 4, 3. Yo voy a enseñar algo con el valor numérico de los dos, pero es que se me va a alargar mucho. En la versión esta que tiene que decir que es de computador, o sea, dice tal cual como está allá, pero en la parte de abajo sí colocaron todo eso apinuscado. ¿En dónde dijo? Nada. Se me movió. ¿Dónde dijo? En Éxodo 28. Eso fue el que dijo. Mira cómo están apinuscados. O sea, ahí está, seguro fue lo que usted vio, que están todos apinuscados. Eso. ¿Sí lo vio? Sí, mira cómo se ven todos apinuscados. O sea, nada, un poco de letras apinuscadas y Abiú. Eso es lo que, o sea, en esta versión colocaron esas cepas, Eso fue lo que colocaron montadas por el lado. Eso fue lo que yo vi. O sea, unas letras hebreas con otras letras hebreas, pero unas como poniéndose encima de la otra. Sí, está montado. Exacto. Eso es normal verlo en una escala. Eso quiere decir que hay un fonema. Cuando ocurren esas cosas es porque hay un fonema. Escuchen, cuando ustedes van a clase de hebreo, van a ver que el hebreo tiene cosas como esas. Por ejemplo, tiene un libro que empieza con minúscula y en el hebreo no se manejan minúsculas. ¿Sí? Se empieza con una letra pequeña. Hay algunos escritos, letras pequeñas. Y toca ir y mirar por qué están las letras pequeñas. Está la A y la cética está montada. Entonces, cuando ustedes vean el hebreo, que es diferente que nosotros, es porque algo ocurre ahí. Ahí hay un secreto, hay algo que buscar, hay algo que echarle pica, algo que alinear. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió ahí? Cuando leí, pues nuevamente yo digo, aquí tiene que haber algo. Sí, ese apinuscamiento de letras quiere decir algo, y es un fonema, y es a la hora de cantarlos, y es a la hora de abrirlos a los dos. Es decir, que ya no serán uno, sino que eran dos, y que hay un juicio de separación, es decir, eso anuncia que ellos habían de ser ¿qué? Muertos. Ese apinuscamiento, esa eléctrica está ahí. ¿Vale? Sigamos y terminamos con Números 3:40. Y el Eterno dijo a Moshe:
Cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Dice que de un mes arriba, ¿qué leí sobre la tradición del mes arriba? Léelo otra vez. Y el Eterno dijo a Moshe: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Porque esa es la edad mínima que debe tener un animal para sacrificarse. Un mes. Sí. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos En lugar de todos los primogénitos. En lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, el Eterno. Contó Moshe, como el Eterno le mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel, y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22.273. Sí. Luego habló el Eterno a Moshe diciendo: toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo el Eterno. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel, que exceden a los levitas, tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras. Cuando nosotros vemos en la Torah números específicos en billete, en valores, hace un ya lo hablamos, ¿se acuerdan por qué es? Para rescatar, creo. Algo más. Hace ya lo gasté Para que no cobre más por ellos. Correcto. Ni el sacerdote, ¿cierto? Se le vayan las luces pidiendo más. Pues va diciendo su rescate vale 10, es que el chino tiene ojos verdes. O sea, que no se vuelve un negocio. Esa. Por eso la Torah estipula la cantidad exacta, para que no se le vuelva un negocio, porque la tendencia del sacerdote podría llegar a ser a pedir más, y mi tendencia sería que a dar menos o a dar más si soy de un buen estrato dentro de Israel. Por eso cuando se encuentran los números exactos es porque quiere evitar una tendencia. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moshe el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1.375 ciclos conforme al ciclo del santuario. 60, ¿sí? Y Moshe dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos conforme a la palabra del Eterno, según lo que el Eterno había mandado a Moshe. Exacto. ¿Quién estipuló esa cantidad monetaria? El Eterno. Las cantidades monetarias siempre las limita el Eterno. Ese no es que haga pacto de 100.000 para que le devuelvan 200.000. Sí existe. Todo esto estipulado en la Torah como cantidades exactas. Habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. ¿A los cuántos años? De 30 a 50. ¿A los cuántos años empezó Yeshua HaMashiach? 33. A los 30. Digámoslo así, su obra evangelística, para que me entiendan. O sea, esa empezó. Sí, a los 30. ¿Y a los cuántos terminó? A los 33. Igual que un sacerdote. A los 30. Dice los que han de servir. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán a Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. ¿A quién le tocaba hacer eso? A Aarón y a sus hijos. ¿A quién? No. A los de Coat. A los hijos de Coat. Levitas. Sí, pero específico, hijos de Coat. Sí, te puedo decir. Y hebreos y todo eso. Pero son
Coat. Y acuérdense que Coat se molesta en parte por ese oficio que le están poniendo, por ser exclusivamente personas que quitan y ponen. Ellos querían que ser protagonistas y por eso ellos montan el sindicato contra Moshe. ¿Qué harán los hijos de Coat? El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite que se sirve, todos sus utensilios de pieles de tejones, y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas. Ok, entonces veamos ahí quietico un momento y terminamos.